Vamos a iniciar entonces con el taller número 9, que tiene que ver con las cosas que vendrán, ¿no es cierto? El capítulo 17 y 18 es el que vamos a abordar. La semana que pasó estábamos aquí, leímos y estudiamos las últimas plagas que van a ser más terribles que todas las otras. Estuvimos estudiando qué es lo que va a ocurrir al final de los 3 años y medio, y en estos dos capítulos que vamos a abordar, el capítulo 17 y 18, todavía estamos en el periodo de tribulación, pero en el capítulo 17 y 18 se hace un giro hacia un grupo particular de personas, y más que un grupo, se hace un giro hacia un sistema en el cual usted y yo estamos metidos, nos guste o no nos guste. Y es ese sistema ideológico es el que vamos a abordar, y cómo estas cosas que de repente uno las ve tan normales, tan naturales, a Dios no le agrada. Entonces vamos a comenzar con el capítulo 17, y lo voy a leer en mi versión, que es un poquito más clara. Vamos a leer el 1 al 6. Aquí ya empezó a prepararse para la batalla de Armagedón, la última pelea. Ya Cristo está pronto a venir con su iglesia. Amén. Así que viene ahora este foco hacia el sistema y cómo Dios va a tomar en su mano ese tema. En mi Biblia se titula La Gran Prostituta. Dice así: uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta que gobierna sobre muchas aguas. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborrachan con el vino de su inmoralidad. Entonces el ángel me llevó en el espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia de color escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de blasfemias escritas contra Dios. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y llevaba puestas hermosas joyas de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro llena de obscenidades y de la inmundicia de su inmoralidad. Tenía escrito en la frente en su nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de todas las prostitutas y obscenidades del mundo. Pude ver que ella estaba borracha de la sangre del pueblo santo de Dios, es decir, lo que testificaron de Jesús. Me quedé mirándola totalmente asombrada. A ver, hay algo que nosotros tenemos que saber y tiene que ver con esto. Hay un sistema el cual en la Biblia la relaciona a una prostituta. Jesús o Dios mismo, ¿con qué relaciona a su iglesia? Con una novia, ¿cierto? Con una novia. Pero no cualquier novia. Porque sabemos que ahora el que se casa no necesariamente la novia. Antiguamente, voy a hablar unos 20, 30 años atrás, la novia, ¿cómo tenía que ir? De blanco. ¿Y qué pasaba si la novia no tenía tan buen testimonio? ¿Cómo se le decía? Y de blanco y la batúa, ¿cierto? Porque se asumía que el blanco era el símbolo de pureza, ¿cierto? Iba con el velo. O sea, cuando la Biblia habla de la novia, no habla de una novia del siglo XXI, está hablando de una novia de la antigüedad, de esas novias que realmente estaban ataviadas enteras. El mejor ejemplo que tenemos en la Biblia tiene que ver con Esther, que ella fue preparada. Ella tuvo meses de preparación antes de ir al rey, alrededor de 9 meses, donde la perfumaban, le ponían cremas, la embellecían, o sea, todo un tiempo de preparación antes de presentarse. Y en la Biblia, cuando se habla de novia, precisamente se refiere a eso, a un tiempo de preparación antes de ir al encuentro con Dios, versus la figura de la prostituta que acá se menciona. La diferencia, y lo voy a hacer como a grandes rasgos, la diferencia entre la novia es que la novia guarda y espera por su amado. La prostituta, que en este caso hace la comparación, la escritura, está hablando de un sistema que lo personifica en una mujer, la cual va según la corriente.
y además hace negocios consigo misma. Por eso la representa como una prostituta, como adulterio. Recuerde que en la Biblia muchas veces se habla de adulterio, y no solamente al tema matrimonial o algo así, sino que se habla de adulterio cada vez que nosotros engañamos a Dios en nuestro corazón. Por lo tanto, lo que aquí la personifica es porque es un sistema religioso que pone las cosas del mundo por sobre Dios. Y cuando vemos eso, nos damos cuenta que efectivamente en el siglo XXI todos nosotros muchas veces caemos en eso, en estar en un sistema donde pone todo sobre Dios. Usted pone su trabajo sobre Dios, pone a su familia sobre Dios, pone al tema económico sobre Dios. Cada vez que usted pone cualquier cosa sobre Dios, usted literalmente deja de ser la novia de Cristo. Así se lo tengo que decir y así es. Entonces, lo que aquí está hablando, dice, la gran ramera representa la Babilonia religiosa y abarca todas las religiones falsas, incluido el cristianismo apóstata. ¿Qué significa cristianismo apóstata? Se refiere a un cristianismo falso. Es decir, cantamos Jesús en el centro, decimos Jesús en el centro, pero de la boca para afuera. Y es decir, que viene un juicio especial para las religiones del mundo, entre esas aquellos que se dicen ser cristianos, pero en el fondo no lo son. Viene un juicio importante. Entonces, en la Biblia la prostitución y el adulterio, cuando se emplean de manera figurada, por lo general denotan la apostasía religiosa y la infidelidad de Dios. Lo encontramos en Isaías, en el libro de Jeremías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Santiago. Y denotan una persona que profesa servir a Dios, mientras que en realidad adora y sirve a otros dioses. Ahora, usted me puede decir, pero si yo adoro a Dios, yo vengo a la iglesia los domingos, yo leo la Biblia, pero ojo, podemos perfectamente adorar a Dios, pero en nuestro corazón tenemos otro tipo de ídolos. Por ejemplo, un hijo. Por ejemplo, el esposo. Por ejemplo, el trabajo. Por ejemplo, el dinero. Y cuando es un ídolo y empieza a tener más importancia que Dios, entonces tenemos este problema. ¿Ya vieron? Así de delante. Ahora, hay una religión falsa, que es la que se va a levantar en el último tiempo. De hecho, yo creo que se está levantando ya ahora. No es más adelante, yo diría que ahora está agarrando fuerza. Y esta religión falsa de partida rechaza el evangelio de Cristo y los apóstoles, el poder de la piedad y las doctrinas fundamentales del cristianismo. Hay una religión que se va a levantar contra todo lo cristiano conocido y se va a vestir de humanismo, de ideas. Tienes que ayudar a tu prójimo porque es un semejante como tú. Y van a darle mucho énfasis al tema humanismo. Hay mucho al humanismo. El tema de la tolerancia, del respeto, de la igualdad, de que todos tenemos derecho a pensar lo que queramos, a hacer lo que queramos, mientras a otro no le afecte. Ese tipo de religión se está levantando y se va a levantar con más fuerza en el último tiempo. Ahora, ese tipo de religión se va a asociar con la filosofía precisamente babilonia, que es la que vamos a estudiar. Los poderes religiosos y políticos se unirán para tomar el control espiritual sobre las naciones. La política va a tener un efecto importante y lo está teniendo ya en las naciones. Cada vez están sacando más la Biblia de todas partes. Hasta el año pasado, para que usted sepa, una de las congresistas del Senado chileno quería proponer una ley que permitiera a los congresistas no jurar en nombre de Dios. Porque si no creen en Dios, entonces lo que ellos están haciendo es falso. Y así se respetaba. Cada vez están sacándolo más. Sacaron las Biblias de los hospitales, sacaron las Biblias de las escuelas, sacaron las Biblias, sacaron el cristianismo. Y créanme que cada vez esto va a ir en aumento. Porque es parte de lo que Dios está hablando para el último tiempo. Sus dirigentes van a perseguir a los verdaderos cristianos. Su principal interés será el compañerismo y la unidad con sus sistemas, valores y objetos religiosos. Y ella se convertirá, la religión falsa, en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. En el último tiempo, y es importante que lo entienda, en el último tiempo la Iglesia de Cristo va a ser sumamente perseguida. Ya lo está haciendo, pero va a seguir siendo aún más. Avancemos entonces. A todos los verdaderos creyentes se les ordena salir de ella o serán condenados. Dios hará que el anticristo la destruya
Y esta religión va a transgredir o transigir con el poder político y tolerar la injusticia son su marca distintiva. Como una ramera, la iglesia apóstata vende su favor al mundo cuando se le presenta la oportunidad. Es decir, esta religión va a vender de alguna manera su favor o su gente para apoyar ciertas cosas políticas. Ya lo estamos viendo, lo vimos antes y lo vamos a ver con fuerza más adelante. La bestia escarlata sobre la cual está sentada esta ramera es el gobierno mundial o la Babilonia política, la que apoya el poder espiritual apóstata. La iglesia en este tiempo va a ofrecer un cristianismo pervertido que les asegura a sus miembros que pueden disfrutar de la inmoralidad y todavía ser aceptados por Dios. Atención, iglesia, porque esto se está dando. Hay muchas iglesias que en este minuto te predican un Dios de amor. Y sí, Dios es amor, estamos todos de acuerdo. Pero también Dios es santo. Y dice la Escritura, sed santos como yo soy santo. Y es cierto, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria, destituidos de su gloria. Pero también dice que por gracia nosotros somos salvos por fe. También la Escritura nos habla de que nosotros tenemos que permanecer en Él. Y el que perseverare hasta el fin, alcanzará. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Hay iglesias que en este minuto te dicen, iglesias cristianas, que usted la ve, que tienen la misma estructura que nosotros, cantan lo mismo que nosotros, predican casi lo mismo que nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia? El que a usted le dice, hermano, hermana, haga lo que quiera, no se preocupe, que Dios usted lo perdona. Haga lo que quiera, tenga la vida que quiera, no se preocupe, Dios es amor y Dios te perdona, Dios es amor, Dios te perdona, haz lo que tú quieras. Y muchos de los jóvenes de la iglesia van cómodos porque nadie les dice nada, porque van a la iglesia y después de la iglesia salen a carretear, tienen una vida completamente inmoral porque Dios es amor. Dios es amor, pero cuando tú amas a alguien, tú haces todo por cuidar a ese alguien, tú haces todo por respetar a ese alguien. Si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que respetarlo. ¿Amén, iglesia? Amén. Ok, entonces, ojo con eso, porque se van a encontrar con muchas personas cristianas que les van a decir, no, si Dios es amor, Dios a mí me perdona todo. Y ese es el sistema babilónico. Dios dijo que venía por su iglesia, no por Babilonia. Babilonia. Ya, yo hablo de Babilonia, ¿pero qué significa Babilonia? Ya, la palabra Babel significa viejo fuerte. ¿Dónde ocurrió esto? En la Torre de Babel, que lo leemos en el Génesis. Y es el lugar donde se originaron todos los idiomas del mundo. Antes de Babel se hablaba un solo idioma. Dios tuvo que confundir los idiomas para que la gente no se pudiera entender y así de esa manera se dispersaron. Provocó la dispersión de la humanidad a lo largo y a lo ancho de toda la tierra. Finalmente se cumplió como siempre lo que había ordenado Dios y fue la cuna de todas las religiones falsas que hay en el mundo. Si usted piensa que las religiones falsas van a comenzar más adelante, las religiones falsas siempre han existido, siempre. Y en el último tiempo van a seguir manifestándose. Ahora, la Babilonia en Apocalipsis es el nombre misterioso que se le da a la Biblia a Roma. Babilonia representa todo culto idolátrico y pagano diabólico en su creencia. Babilonia representa el satanismo disfrazado del cristianismo, una mezcla de satanismo y algunas verdades de la Biblia, de lo cual surge un sincretismo religioso. ¿Qué es un sincretismo? Significa mezcla. Mucho antes que los cristianos viviesen en donde está el Imperio Romano actualmente, habían otras religiones. Y esas religiones, cuando comenzó el cristianismo, comenzó el Imperio Romano, de alguna manera tuvieron que fusionarlas para que de esa manera la gente no rechazara el cristianismo. Aquí lo vamos a estudiar un poquito. ¿Qué ocurrió? Mucho antes, cuando estaba Cristo, recuerde que cuando nació Jesucristo y luego Jesucristo tuvo su periodo de ministerio y él es crucificado, luego de eso los cristianos tienen que escapar. ¿Por qué tienen que escapar? Porque los judíos de la época estaban sumamente furiosos con lo que Cristo estaba haciendo en el pueblo. Recuerden que los judíos, en la Biblia, se habla de varios grupos. Y dentro de los judíos había muchos que esperaban al Mesías. Por eso para los judíos era terrible que dentro de los mismos judíos hubieran algunos que le decían, tú eres el Cristo, refiriéndose a Jesús.
Para los judíos, Jesús es un muy buen maestro. Y ahí queda. No es más que eso. No fue el Mesías. Pero hubo un sector del pueblo judío que reconoció a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué es lo que ocurrió? Después de que Jesucristo muere y resucita, dice la Escritura, si usted va, que muchos de los judíos dijeron que se habían robado el cuerpo. Y por eso el cuerpo no estaba. Cuando nosotros sabemos, y el registro que nos deja la Biblia, es que el cuerpo no está porque Él ascendió a los cielos en cuerpo y en espíritu. Por eso le pudo decir a Tomás, mira Tomás, mete las manos, mete los dedos en mis llagas. Porque Él está corpóreamente en el cielo. Él no es espíritu. Él está en cuerpo, alma y espíritu, resucitado en el cielo. A ver, ¿me siguen hasta ahí? Ya. ¿Qué ocurrió después? Después los cristianos, ¿cierto?, se tuvieron que dispersar porque ya estaba el emperador, que en ese tiempo los estaba empezando a perseguir, y los cristianos tienen que refugiarse en distintas partes, y mientras tanto empiezan a predicar por todas partes. De hecho, una de las órdenes que se les dio a los discípulos es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Allá están los confines de la tierra. Los cristianos empiezan a predicar en distintas partes, pero tienen que empezar a hacerlo oculto, porque comienza a desarrollarse el Imperio Romano, y el Imperio Romano ve a los cristianos como una amenaza. La religión que tenía el Imperio Romano era muy similar a la religión griega, es decir, politeísta. Ellos creían en muchos dioses. Si bien los nombres que tenían los dioses griegos eran los mismos que los dioses romanos con otros nombres, exactamente los mismos. Tenían el dios del fuego, el dios del infierno, el dios de... tenían mucho de eso. Y cuando ellos se dan cuenta que el cristianismo se transforma en una amenaza, porque resulta que ellos mataban cristianos en el Coliseo. ¿Qué es lo que era el Coliseo? ¿Alguien sabe? Era una especie de estadio, ¿ya? Y en ese estadio, como para nosotros, el que era el Coliseo romano o el circo romano, lo que hacían era tomar cristianos y los sacrificaban, tiraban leones para que se los comieran vivos, y ellos morían frente a la gente. ¿Cuál fue el problema para el emperador? Que entre más cristianos mataban, la gente más se convertía en cristianismo. Entonces el emperador empezó a darse cuenta que ¿cómo era posible que los cristianos, matándolos por millones, seguían ahí? Nerón, que fue uno de los emperadores más potentes, se caracterizó por tener el imperio más alumbrado de toda la época. ¿Y sabe cómo alumbraba su mismo palacio? Con cristianos que los quemaban día y noche. Esas eran las antorchas que quemaban y alumbraban todo el palacio. Eran cristianos que por cada metro cuadrado había un cristiano quemándose. Se terminaba de quemar ese y ponían a otro. Entonces, ¿qué ocurrió en ese imperio? Que el emperador se da cuenta que con los cristianos no pueden, que los cristianos hasta último momento tienen paz en su corazón, y muchos de ellos prefieren ir hasta la muerte. ¿Qué era lo que Jesucristo les había dicho? Jesucristo les había dicho, si quieren seguirme, hasta la muerte. Y para ellos era real. Seguir a Cristo implicaba la muerte. Y ellos aceptaban seguir a Cristo hasta la muerte. ¿Qué ocurrió? Que cuando pasó el tiempo, el emperador dijo, ya que no puedo con ellos, si no puedes con ellos, únete. ¿Y qué hizo? Él dijo, bueno, la forma que vamos a tener que hacer esto para que el pueblo no rechace el cristianismo, hagamos una mezcla. Y muchas de las cosas que la Iglesia Católica hace no es más que una mezcla con cosas que estaban en la antigüedad de antiguos dioses. ¿Ya? Así surge entonces de Babilonia, viene el Imperio Romano, y el Imperio Romano da luz a la Iglesia Católica. Avanzamos. Ya, bueno, todo eso ya lo leí, así que, ya lo conté, así que ¿para qué lo vamos a estudiar? Avanza. Ahí habla de Constantino, que se convierte al cristianismo y deja de perseguir a los cristianos como una estrategia, y él persigue a los inconversos. Eso lo hizo el Imperio Romano. Después que persiguió a todos los cristianos, él dijo, ahora persigamos a los que no son cristianos. Y así levantó la Inquisición. Si usted lee un poquito de historia, está todo documentado. ¿Ya? ¿Cuál fue el problema? Que este emperador en un momento se proclama líder de la iglesia. Y él dice, es más, como soy emperador, soy el líder de lo político y de la iglesia. Y es así como surge el sacrosanto Imperio Romano. Y esa no es una obra, es una obra de hombres y de Satanás, y no del Espíritu Santo. Avanza. Cuando surge el Imperio
romano. Yo estoy hablando de la Iglesia Católica, no la del siglo XXI, estoy hablando de la Iglesia Católica de hace muchos siglos atrás, por si acaso. Pero es esa Iglesia Católica que se creó hace muchísimos siglos con Constantino como emperador, se transforma en esta prostituta seductora. ¿Por qué? Porque embriaga a los reyes, sedujo a las naciones, extraviándolas espiritualmente. Obró como obra toda prostituta seductora. Esta mujer utiliza vino y un cáliz de oro y está vestida de púrpura y escarlata. Eso es lo que nos dice la Biblia. Ve ahora. ¿Le llama la atención que se utilice el cáliz y este vestido de púrpura y escarlata? La Iglesia Católica desde siempre ha manifestado eso. Y está en la Biblia, la Iglesia Católica como tal. Avance. ¿Cuál fue el sincretismo que hicieron? Por ejemplo, ellos, en la antigüedad, ellos adoraban a Semiramis y su hijo Tamuz. Eso, en otra parte del mundo, se conocía como Isis, con su hijo Iswara, que es la madre babilónica de la India. Luego, ese mismo dios, Isis, con su hijo Horus, que también está en Babilonia. El Imperio Romano, ¿cómo dijo? Voy a justificar este culto. Fácil. María con el niño Jesús. Y es por eso que los católicos adoran a María. Pero en el fondo, ¿cuál era la diosa que estaban adorando? Semiramis, que es una diosa mucho más antigua. Porque si usted va a la Escritura y estudia, en ninguna parte de la Biblia se adora a María. Se le reconoce como Madre de Dios, como la Madre de Jesús. Pero no más allá que eso. Avancemos. Entonces, según la tradición, cuando Tamuz murió en un accidente de cacería, ella entró en un periodo de duelo de 40 días. Cerca del final de este tiempo, ella quemó un leño, Yule, que en el idioma babilónico significa niño. Conforme el sol lentamente se ocultaba, moría. Después de la noche más larga del año, el solsticio de invierno, que es el 25 de diciembre, Tamuz volvió a la vida, siendo esta la primera resurrección falsa del mundo. En señal de regocijo, ella decoró un árbol siempre verde, que es el árbol de Navidad, que es un símbolo de vida, y sirvió pastelitos con las iniciales de su hijo para conmemorar el evento. Es decir, lo que nosotros celebramos el 25 de diciembre es una fiesta pagana donde se adora a un Dios que no es Jesús. ¿Me entendió? Sí. Lamentablemente, las religiones paganas, las religiones ya mucho antes que la Iglesia Católica tenía que cuadrar todas las cosas de alguna manera. Entonces, nada mejor que inventar el nacimiento de Cristo para el 25, porque en esa fecha también antiguamente había un Dios que había resucitado en esa fecha, entonces había que hacerlo calzar. Por eso el arbolito de Navidad. Si usted va a la Escritura, en ninguna parte aparece un árbol de Navidad. Es más, Jesús nunca celebró su nacimiento. ¿Qué es lo que él celebra? No, más que la muerte. ¿Qué es lo que él celebra? Parecido. Ajá. ¿Qué es lo que él celebra con pan y vino? Santa Cena. Esa es su celebración. Es la Pascua. Pero la Pascua entendida como muerte. La muerte. ¿Y cuál es la muerte que se recuerda? La muerte de los primogénitos. En este caso, para nosotros, ¿qué significa la Pascua? Es la muerte de Jesucristo. Eso es lo que se celebra. ¿Y qué es lo que dice Falabella? Pascua feliz para todos. El Pascua significa muerte. No sé si me está entendiendo cómo hubo un sincretismo tan grande que nos golearon a todos. Esto de los 40 días es lo que la Iglesia Católica le llama la Cuaresma. ¿Se había preguntado usted de dónde venía la Cuaresma? De los 40 días que supuestamente vino ese sacerdocio para guiar la adoración a su hijo resucitado en la antigüedad. Declaró al sumo sacerdote infalible y ella se proclamó como la reina del cielo. La Iglesia Católica se dice a sí mismo que es la reina del cielo. La reina del cielo es un principado, es una potestad, es una corriente filosófica. Entonces, la Iglesia Católica tenía que hacer cuadrar la Cuaresma, que es una fiesta pagana, con algo cristiano. Y le puso que eran los 40 días de Jesús en el desierto. Vayan a la Escritura, vean qué minuto Jesús celebra o conmemora eso. No está. La Navidad, 25 de diciembre. Yo vi una imagen súper fuerte donde decía, si eres cristiano, no puedes celebrar Navidad, porque todos los 25 de diciembre lo que se celebra son el nacimiento de por lo menos 30 dioses. ¿Por qué? Porque en la otra parte del hemisferio es la noche más larga, entonces el equinoccio. Ahora,
no nos vamos a poner medio testigos de Jehová, que no vamos a celebrar nada. No quiero que me malentienda eso. Sino que si usted va a hacer algo, quiero que lo haga con sentido. Si usted quiere celebrar Navidad porque quiere recordar el nacimiento de Cristo, perfecto, el nacimiento de Cristo. Pero no adorne su casa con viejos pascueros, ni con arbolitos, ni con calcetitas, ni cosas así. Porque claramente eso no es cristiano. Y es más, ¿cree usted que a Dios le agrada? No le agrada. Lamento destruirle la Navidad, ese es como el Grinch, pero es súper fuerte. Cuando uno estudia Apocalipsis es súper fuerte. No podemos mezclarnos con las cosas que son del mundo. Apocalipsis 17, del 7 al 8, dice: ¿por qué te asombras tanto?, preguntó el ángel. Te explicaré el misterio de esta mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos sobre las que ella está sentada. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Al parecer, la Iglesia Católica, o así como lo conocemos, se va a aliar con lo político y es probable que dé luz a lo que va a ser el anticristo. Es muy probable que la Iglesia Católica sea uno de los que esté detrás del anticristo. Del 9 al 11 dice: aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representa 7 reyes. 5 reyes ya han caído, el 6º reina actualmente y el 7º todavía no ha llegado, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía, pero ya no existe, es el 8º rey. Este rey es como los otros 7, y él también va rumbo a la destrucción. Los 10 cuernos de la bestia son 10 reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia. Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tienen. Irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Los que Él ha llamado y elegido le son fieles y estarán con Él. Ahí leí un poquito más. Entonces, algunos creen que los 7 reyes representan 7 reinos seculares, 7 reinos históricos. Los 5 reinos caídos probablemente sean: Egipto fue un reino que ya cayó, Asiria, Babilonia, Medio Persia y Grecia. Esta mujer ciudad de la que habla la Escritura se encuentra o se sienta sobre 7 montes o colinas. ¿Cuáles son? Palatino, Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Coeliano y Aventino. ¿Cuál es la ciudad que se encuentra rodeada de esos 7 montes? Esa ciudad es Roma. Es más, su primer nombre en la historia fue Septimontum, que en latín significa las 7 colinas o los 7 montes. Nunca se llama Roma, después se llama así. Luego cambió de nombre y se la llamó Romiti, que significa fortaleza poderosa o invencible. El Vaticano se halla en la cúspide del monte Aventino. ¿Pero qué significa la palabra Vaticano? Proviene del latín y es la suma de 2 raíces de 2 palabras. Vate, que significa lugar, y cano, que significa adivinación. O sea que la palabra Vaticano puede ser traducida como lugar de adivinación, lugar de hechicería más puntualmente. De hecho, la palabra vaticinar se refiere a la predicción de un hecho futuro, algo así como el monte de la adivinación. No por nada el Vaticano está ubicado en ese lugar. Y qué curioso que muchos siglos antes que se construyera la Iglesia Católica en el Vaticano, la Biblia ya lo hablaba. Curioso, ¿no? A ver. Pero hay algo más grave. Mucho antes que Jesucristo naciera, los romanos en ese lugar, en la cúspide del monte Aventino, hacían todo tipo de rituales. Ponga atención a esto. En ese lugar, en ese monte, ellos adoraban a dioses paganos, celebraban la fiesta del dios Saturno, conocido como la Saturnalia romana, que comenzaba el 18 de diciembre y termina el 25 de diciembre, cuando nacía el dios Sol, el solsticio. El 25 de diciembre hacían tremendas orgías debajo de árboles frondosos. ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? Apocalipsis 17, del 12 al 14. Aquí leí, pasé de largo. Ya del 12 al 14. Dice: los 10 cuernos de la bestia son de reyes que todavía no han subido al poder, pero estos serán designados como reyes por un breve momento para reinar junto con la bestia.
Los 10 estarán de acuerdo en entregarle a la bestia el poder y la autoridad que tiene. Los 10 cuernos entonces representan a aquellas personas que van a asumir el liderazgo del gobierno mundial bajo la dirección del anticristo, eventualmente agrupando todos los ejércitos humanos para oponerse al retorno del Señor con su iglesia. Las 3 palabras para describir a los seguidores del Señor, llamados elegidos y fieles, siempre y únicamente se refieren a la iglesia. Esto significa que Él viene con nosotros y no por nosotros. ¿Puede volver entonces a la segunda diapositiva, donde está el esquema? Un momento porque quiero explicar algo. Cuando Cristo viene por su iglesia, después del periodo de las cartas, que es lo que estuvimos estudiando, cuando Cristo viene por su iglesia, nosotros acá abajo están aconteciendo un montón de cosas, ¿cierto? Guerras, muertes, hambre, desastres nucleares, viene la implementación del chip, se levanta la figura del anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo en el cielo que también está ocurriendo. Está el tribunal de Cristo, que muchos lo confunden con el lugar del juicio. Y aquí voy a explicar algo que más adelante lo vamos a mencionar, pero siento que es necesario explicarlo ahora. En el tribunal de Cristo, lo que se va a hacer no es el juicio a cada uno de nosotros. El tribunal de Cristo es el lugar donde cada uno de nosotros va a ser recibido por Cristo. Nosotros vamos a ir a su encuentro, pero Cristo nos va a condecorar de acuerdo a lo que hayamos hecho. Y es aquí donde entran, quizás no literalmente las pelitas de la corona, pero sí de alguna manera hay galardones que Él va a otorgar a los cristianos, a los que fueron sus hijos. Él nos ama a todos por igual, pero Él también reconoce que hay grupos de cristianos que han tenido una vida ejemplar. Y no solo su vida, muchos de ellos hasta su muerte. Es por eso que los mártires tienen un lugar especial. Todos aquellos que han dado su vida por la causa de Cristo, aquellos que han servido incansablemente a Cristo, van a tener un reconocimiento, un galardón. Ellos van a ser galardonados en esta parte. Y mientras tanto, en la boda del Cordero, Cristo se reúne con su iglesia y es tiempo de regocijo y adorar al Rey. Mientras acá abajo está quedando la Monfrescoma, acá arriba están en plena fiesta. Pero aquí, en este punto, que es donde vamos a empezar a leer, Cristo viene con sus santos. Y viene aquí, a juzgar la maldad de la tierra. Se acabó. La iglesia viene a juzgar junto con Cristo. Vuelve ahora. ¿En cuál quedamos? Por ahí. Entonces, de alguna manera, la iglesia entonces se empieza a reunir y Cristo viene con nosotros. Eso es lo importante. Cristo viene con su iglesia entonces a reinar. La ramera sentada en las aguas indica que habrá un sistema religioso ecuménico, universal y apóstata en la primera parte de la tribulación. A este sistema lo reemplazará la religión del anticristo cuando él gane el poder político. En algún momento, durante el gobierno del anticristo, la ramera será odiada por el anticristo y sus partidarios y ellos la destruirán totalmente junto con sus instituciones. Este es el juicio de Dios contra el sistema religioso mundial que rechazó la verdad de Dios en Cristo. Avanzamos. 18, ¿me pueden ayudar? 18 del 1 al 10. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha recordado de sus maldades. Dadle a ella como a ella os han dado, y pagadle doble sobre sus obras, y el cáliz y en ella preparó bebida, y prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto dale de tormentos y llantos, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina
y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual es un solo día vendrá su plaga y muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque es una hora vino su juicio. Este es el llamado entonces profético de Dios a la última generación de creyentes a que salgan de la gran Babilonia, porque aquellos del pueblo de Dios que permanezcan en el sistema impío inevitablemente serán partícipes de sus pecados, y por eso los alcanzarán sus plagas. El llamado a separarse del mundo y de las falsas instituciones religiosas ha sido un aspecto esencial de la salvación a lo largo de la historia de la redención. Dios, en su amor y misericordia, le está diciendo a todos aquellos que están en este sistema donde cualquier cosa está por sobre Dios, salgan de ella. Salgan de ahí antes que el juicio que va a caer sobre Babilonia también caiga sobre ustedes. Esto no nos deja fuera a nosotros como iglesia o nosotros como cristianos. Tenemos que ser súper honestos y súper sinceros delante de Dios si hay algo que nos estamos colocando por sobre Él. Ahora, a la Iglesia Católica en sí claramente le va a llegar un juicio. Y esta vez me estoy refiriendo a la institución como tal, porque muchas de las cosas las han tergiversado. Hay muchas cosas que no son bíblicas que están haciendo. Lucraron con la fe. En este minuto usted pide que le hagan un servicio de matrimonio y le cobran. Pide un servicio funerario y le cobran. Pide lo que sea y le cobran. Todo es dinero. Y eso es un negocio que a Dios le desagrada profundamente. No puedes lucrar con las cosas de Dios. No se puede. No se debe hacer. Entonces viene un juicio y para eso Dios está diciéndole a la gente que salga de ese sistema. Vamos. Entonces, tiene que salir de ahí porque si no va a ser copartícipe de sus plagas. Avanza. Dice: llorarán y se lamentarán quienes tenían su principal interés en el dinero, el lujo, la satisfacción del placer, porque se ha destruido el Dios de su vida, ya no pueden sacar provecho de su mercadería, pues se han terminado sus grandes riquezas. ¿Cuáles son esas riquezas? Todo lo que han lucrado con la fe, todo lo que han hecho para supuestamente agradar a Dios, pero en el fondo solo lo que hicieron fue aplastar al pueblo. El Vaticano, ¿por qué es tan rico? Porque cuando vino a América, por ejemplo, se llevó todo el oro que pudo. Y curiosamente el Vaticano, uno de los mayores accionistas que produce armas. La iglesia produciendo armas es contraproducente. Todas esas cosas Dios las va a juzgar. Vamos. Aquí tenemos: la verdadera iglesia de Cristo es una virgen pura. La verdadera iglesia está sujeta a Cristo, pertenece al cielo, es preservada por Cristo, es guardada, es arrebatada, le espera la gloria y la vida eterna, tiene un llamado celestial, fue fundada por Cristo, es habitada por el Espíritu Santo y es perseguida. Quizá lo último no nos agrada mucho, pero todo lo demás sí. Versus la impostora, que es Roma. Es una ramera, está sujeta a Satanás, es terrenal y es diabólica, es destruida por el anticristo, le espera la condenación eterna, persigue poder político y riquezas, es una obra de Satanás, es guarida de demonios y es la que persigue. Usted elige qué quiere ser. Yo me sugiero que sea iglesia, y verdadera iglesia. En los últimos versículos, no vamos a leer por un tema de tiempo, de alguna manera la naturaleza insidiosa del sistema mundial del comercio ha esclavizado a la humanidad al punto que éste ha sobrepasado la opresión religiosa. ¿Cómo el sistema mundial, el sistema de comercio, lo ha esclavizado por sobre la institución católica? Le doy un ejemplo: deudas. A Dios no le gusta que nosotros estemos endeudados, porque Dios no inventó las deudas. De hecho, si usted va a la Escritura, la Biblia te habla de que si tú ofrendas diezmas, Él reprende al devorador por ti. Es decir, todo lo que te puede robar, el enemigo no tiene derecho legal para robarte. El cristiano no debería estar endeudado. Ahora, como sistema económico neoliberalista chileno, el chileno que no se endeuda o tiene excelente administración o tiene más plata de la que necesita. Porque claramente en Chile, para todo te tienes que endeudar. ¿Quieres comprar una casa? Te tienes que endeudar. ¿Quieres estudiar? Te tienes que endeudar. Es parte del sistema. Lamentablemente,
va a llegar el momento en que Dios también va a enjuiciar a todos aquellos que se hicieron parte de ese sistema. No a los que se tuvieron que endeudar, sino a aquellos que prestaron dinero y cobraron intereses. Aquellos que hicieron negocios ilícitos, aquellos que trajeron más carga de la que debían, aquellos que pusieron incluso cargas de trabajo por sobre la gente. Todos ellos también van a tener un juicio específico, porque de todo eso la Biblia no habla. A Dios nunca le gustó ese sistema. Ese sistema fue inventado por Satanás. ¿Para qué? Para traer opresión a nuestra vida. ¿Cuál es el llamado entonces? A tratar de salir de ese sistema. Si usted está endeudado ahora, pídale al Señor que lo saque del sistema de deuda y que Dios le enseñe a vivir conforme a lo que usted tiene, o que Él le provea para toda necesidad y usted no se tenga que endeudar. ¿Se puede vivir así? Sí, se puede. ¿Es difícil? Sí, también. Pero con su ayuda, nada es imposible. Él nos puede ayudar a administrar. Así que tenemos que tratar de salir de todo sistema que incluso es peor que el sistema religioso. El sistema mental, el sistema ideológico, el sistema ahora tecnológico, la dependencia a las redes sociales, la dependencia al internet, también es un tema. Dios no nos quiere esclavos de nada. No podemos ser esclavos de nada. Si algo somos, tenemos que ser esclavos de Cristo. Si a usted algo le esclaviza, preocúpese, porque Dios no lo quiere esclavo. Dios nos quiere y nos necesita libres. Amén. Vamos. Ahí terminamos. Entonces el capítulo 18, de lo que se enfoca y de lo que habla es netamente donde se lee el sufrimiento y el dolor a ese sistema. Yo le sugiero leer el capítulo 18 y vean lo que le va a acontecer al sistema. ¿Usted que piensa que nunca va a haber juicio? Créanme, Dios es justo y Dios va a enjuiciar todo, incluso los sistemas. Así que la invitación para hoy, junto con el decirle Señor, ven por tu iglesia, es que podamos prepararnos como la novia. Como novia, o la novia usted cree que se levanta y se va a casar. No, pues ¿qué hace la novia? La novia se prepara. A mí me dijeron te voy a casar en 6 meses más, hermano, yo hoy día me pongo a hacer dieta, no pongo en 6 meses. Para que me entre el mejor vestido novia. Obvio, hay que cuidarse. Y como novia, tenemos que cuidarnos del sistema. En todo sentido. Y salir de este sistema babilónico que nos aprisiona. Dios nos quiere libres. Así que ore y busque por su libertad. Amén. Terminamos así el estudio de hoy.